Hola amigos, en este vídeo quería poner de relieve la importancia, el extraordinario privilegio de ser humanitas. ¿Por qué digo esto? Esto viene a colación de que a mí, como a todos vosotros me imagino, que nos interesa el contexto económico y social donde estamos y buscamos una respuesta, más que una respuesta, un modo de sobrevivir a este derrumbe en todos los ámbitos y sentidos que estamos viviendo en este presente. Bueno, a lo que voy. Resulta que me he encontrado en algunos vídeos con algo que va directamente a la raíz del problema. Y esa raíz vamos a examinarla, que podéis vosotros también. Por ejemplo, si ponéis en el buscador de YouTube 4 activos fin del Imperio Romano, os saldrán los 4 activos que sobrevivieron al derrumbe del Imperio Romano y siguieron funcionando después en el feudalismo. Primero un poco de historia, porque el pasado se repite. Ese pasado de derrumbe del Imperio Romano lo estamos viviendo prácticamente calcado, con otras variantes, pero calcado. En primer lugar, vamos a ver por qué se derrumbó el Imperio Romano. La causa principal fue la degradación de la moneda, que trajo como consecuencia la hiperinflación. Sabéis que el Imperio Romano fue acumulando déficits progresivos, lo que hoy sería la deuda pública, y que era una deuda pública como hoy gigantesca, cada vez iba más, a más. Entonces llegó un momento en que los impuestos ya no bastaban para financiar los gastos del imperio y se les ocurrió a los emperadores romanos ir devaluando poco a poco el denario de plata. ¿Cómo lo hicieron? Muy sencillo. En cada nueva emisión de denarios hacían trampa, una estafa. Le iban restando un poco de plata y lo sustituían por una aleación de bronce, de lo que fuera. Y así poco a poco se fue degradando hasta llegar a los últimos años del Imperio Romano, donde ya el denario contenía solamente un baño de plata. Si se rascaba la superficie de un denario, pues se descascarillaba. Entonces se veía el bronce o lo que fuera, lo que hubiera dentro. Como hoy, las clases adineradas y las clases altas se protegieron frente a la devaluación de la moneda, invirtiendo en activos refugios. Esa devaluación de la moneda origina hiperinflación. Hoy día no tenemos denarios de plata, tenemos billetes y monedas de euro, de dólar, de lo que sea. ¿Cómo se protegen los estados para pagar la deuda monstruosa que tienen? Los bancos centrales fabrican dinero nuevo que prestan a bajo interés a los estados para que vayan pagando la deuda pública. Y así la cadena se va sosteniendo. Bueno, no me quiero extender mucho porque mi canal no va de análisis geopolítico ni económico, así que trataré de reducir y ser lo más breve posible. Todos sabemos que la hiperinflación perjudica los ahorros, los salarios y las pensiones, y que favorece a los deudores, tanto públicos como privados. Por ejemplo, si yo compro bonos de deuda pública de cualquier país y me pagan un interés, pones un 4%, 5%, a 5 años, a lo que sea. Pero la inflación en ese país es del 20 o el 30%. Yo pierdo dinero porque hay un diferencial entre el 4 o el 5%, el interés que me paguen, y el 20%, por ejemplo, que es la inflación. Desde el 5% de interés hasta el 20% de inflación hay un diferencial ahí de pérdidas. Cuando transcurran los 4 años o los 5 años, el organismo público, el Estado, lo que sea, me paga el capital y los intereses, pero el Estado ha salido ganando, porque me paga con dinero devaluado. Por tanto, ha quedado muy claro que el que paga en moneda devaluada sale ganando y el que cobra en moneda devaluada sale perdiendo. Y el mundo del comercio se sintió engañado y estafado. Con un ejemplo lo vamos a entender muy pronto. Imaginaos que un comerciante suministra a Roma 1 kilo de trigo y recibe un denario de plata. Si ese denario contiene plata 100%, magnífico. El valor de ese denario es el valor de la plata que contiene.
Pero pasa un tiempo, Roma necesita más trigo, vamos a suponer que el precio del trigo es el mismo, que el valor de la plata es el mismo, y tenemos que un comerciante, un suministrador, un proveedor de trigo, entrega a Roma 1 kilo de trigo, recibe un denario. Sí, pero ese denario está trucado, está falsificado. Le han puesto aleación y le han quitado plata. Por fuera es el mismo denario, la misma inscripción, lo que sea, pero ese denario vale menos que el kilo de trigo que ha vendido. Ahora bien, ¿cómo se protegieron sobre todo los grandes proveedores, los grandes comerciantes de eso? Y también los emperadores, porque vieron que el comercio se hundía. Nadie quiere comerciar en denarios de plata que se devalúan más y más cada día. Pues el emperador Constantino emitió el solidus de oro, una moneda de oro, con la pureza de oro garantizada. La que fuera, yo no sé exactamente cuál era la pureza de oro, pero se calibró una pureza que fuera inalterable en el tiempo. ¿Por qué hizo esto? Primero, porque si no el comercio se hundía. Y segundo y más importante es lo siguiente: para que yo, si soy comerciante y le quiero vender a Roma miles de toneladas de trigo, le tengo que decir al emperador, a quien me vaya a comprar el trigo, no, tú no me pagues con denarios de plata devaluados o falsificados, tú págame con oro, con moneda inalterable de oro, y solo así te venderé el trigo. Claro, para que la otra parte acepte pagarte con oro, tú tienes que vender al imperio un producto básico, esencial, en este caso el trigo. Segundo, yo tengo que ser un proveedor que venda miles y miles de toneladas de trigo, de tal manera que si yo a Roma le corto el grifo porque no recibo mis solidus de oro y me entrega denarios, digo, no, si no me entregas moneda de oro, te cierro el grifo y el trigo se lo vendo a otro. Entonces el solidus empezó a circular, pero solamente para la gente que tenía poder y riqueza suficiente para exigirlo, y pasó a ser la moneda de los comerciantes y la moneda de los ricos. ¿Qué pasaba? Que ese solidus era acaparable para proteger los ahorros, y ahí ya tenemos el primer activo refugio. El oro es el valor refugio histórico de todas las crisis y derrumbes de imperios, pero no cualquier oro, porque en Roma existía el mercado del oro. Pero, claro, era un mercado no confiable. ¿Por qué? Porque había monedas y trozos de oro, lingotes, lo que fuera, que terceras personas no podían calibrar hasta qué punto ese oro era puro o llevaba gran parte de aleación. El solidus, en cambio, estaba respaldado por la emisión de un emperador y sabían que esa emisión estaba garantizada a la pureza de cuando fue emitida. Ya tenemos por una parte el solidus, el oro, que actualmente también sigue siendo un valor refugio, y el siguiente activo fue la deuda, pero no la deuda mala, la deuda para el consumo, no, la deuda para inversión. Y nos trasladamos otra vez al Imperio Romano final. La clase senatorial compraba tierras y las pagaba con denarios devaluados, cosa que también se repite hoy. Hoy los mega ricos, fondos de inversión, etcétera, están comprando tierras en Estados Unidos, en la Patagonia, en Ucrania, donde sea, que son tierras productivas y que se pagan con dinero fiat, con dinero de hoy. Pero que dentro de 4 o 5 años, pues ese dinero estará muy devaluado. ¿Y cómo compraban esas tierras? Pues a precios ridículos, porque el pequeño campesino, como hoy, se arruina, no puede sostener su pequeña economía con los impuestos y las regulaciones tan altas y termina vendiendo por 4 perras las tierras, cosa que aprovechan los ricos para ir comprando todas esas pequeñas propiedades y agrupándolas en grandes propiedades. Así nace en el Imperio Romano lo que es la villa romana. Compraban lo mejorcito de las tierras, las más fértiles y las más productivas, porque la tierra por sí misma no es nada, o sea, es un terreno, nada más, pero por lo menos tiene que tener algo que no se menciona en esos vídeos, pero que yo sí voy a mencionar ahora: agua.
Si no hay agua, no hay vida. Si las tierras son fértiles y bien por la climatología o bien por los acuíferos o por lo que sea disponen de suficiente y abundante agua, tenemos ahí una gran propiedad, tenemos unas reservas acuíferas y tenemos que podemos poner en producción la tierra y así estamos en una posición para producir alimentos que cada día nos cuestan mucho más. Las propiedades cada vez se fueron agrandando más y más y más y más y los campesinos desposeídos y la gente que huía de las ciudades no tuvo más remedio que ir a pedir trabajo y a engrosar la economía de esa villa, digámoslo así, o latifundio, donde se formó un circuito cerrado, una economía de autosuficiencia, porque el comercio en los últimos años del Imperio Romano se derrumbó y solamente subsistió el pequeño comercio a nivel local. Luego ya tenemos el tercer activo, que es la finca, grande, autosuficiente. Y ahora vamos a lo que más nos importa en el vídeo. ¿Qué profesiones y oficios creéis que subsistieron? Imaginaos un cargo imperial, el que fuera. Si desaparece el imperio, también desaparece un cargo imperial. Pero en cambio, el herrero, el carpintero, y aquí entramos nosotros, la comunidad de manitas. Por eso os dije que hoy ser un manitas es un privilegio, es un don, un talento que nos va a permitir subsistir en este derrumbe que estamos viviendo. Nos volvemos a trasladar al Imperio Romano y tenemos el caso de aquella gran finca, latifundio enorme, que fue el embrión del feudalismo después, pero donde hacían falta un buen herrero, un buen carpintero, un buen constructor, es decir, un manitas, gente que supiera arreglar los aperos. Eso estamos viviéndolo hoy también. Hoy observad que en China, Estados Unidos, España, en varios países, digamos, desarrollados del mundo, tú puedes tener un máster, un título universitario de, yo qué sé, de lo que fuera. Imaginaos un título universitario. Pero mira tú por dónde finalizas tus estudios, sobre todo eso se da en Estados Unidos hoy, te encuentras con una deuda a las espaldas, un préstamo estudiantil monstruoso y terminas pues siendo reponedor de un almacén, cajero en un supermercado, lo que sea. En cambio hoy vemos que los manitas, que son hábiles para reparar un electrodoméstico, para arreglarte una tubería rota, o que son muy buenos colocando pladur o parqué, es decir, que son unos manitas. Como somos nosotros también, ¿verdad? En esta comunidad somos unos manitas. A los manitas, en aquel entonces y actualmente, jamás les faltaba trabajo. Jamás. ¿Yo qué os diría? Os pongo un ejemplo. Se os rompe un electrodoméstico que está cubierto por el seguro y llaman al manitas de turno y resulta que hay que pedir cita porque está de trabajo hasta arriba. Luego la historia se repite. Y entonces tenemos el cuarto activo, que es la habilidad práctica para resolver, para ser humanitas que resuelve problemas y necesidades de ahora. Resolver problemas y necesidades de ahora vale tanto para vosotros que estáis viéndome, que vivís en la ciudad o vivís en el campo, en un pueblo. Cada día se presentan unas necesidades que un manitas en la ciudad, os pongo un ejemplo, igual que en el campo, se os rompe una persiana que sepáis arreglarla, se os atasca la tubería del lavabo o del inodoro que sepáis limpiarla, etcétera, etcétera. En mi canal encontraréis vídeos de esos. Ahora bien, quiero hacer unas puntualizaciones. Esto no es exactamente supervivencia al estilo de lo que os cuentan en muchos vídeos de YouTube. Bueno, si se ponen mal las cosas, me marcho al pueblo, pongo allí unas gallinas, me compro una finca... Bobadas. Para empezar, nadie regala nada. Hoy venís a un pueblo que tenga un mínimo de habitantes, consultorio médico, algo de población y demás, como es el caso del pueblo donde yo vivo, y no regalan nada, de verdad os lo digo. Si queréis terreno cultivable en regadío, preparaos porque eso ya está todo concentrado.
Entonces muchos dirán, bueno, pues nos vamos a Asturias, que allí no hay que regar, allí llueve y demás. Vale, de acuerdo, iros a Asturias. Allí tampoco os van a regalar nada, a no ser que tengáis dinero y bueno, os compréis un terrenito allí y lo que queráis. Con dinero se hacen muchas cosas. Pero fijaos en la cantidad de gente que está atrapada en las ciudades que no tienen ni un céntimo ni a dónde ir. Pensad en ellos. No pueden salir de la ciudad. Tienen que quedarse en la ciudad sí o sí, les guste o no les guste. Y eso de salirse del sistema, ¿qué sistema? ¿Qué es eso del sistema? Del sistema no se sale nadie. Es más, yo digo que hay que disfrutar del sistema mientras podamos. La prueba es que yo me compré una estufa de peles y hoy el sistema, como dicen por ahí, el sistema... No, yo digo la civilización. La civilización actual, hay cosas muy buenas, por ejemplo, la lavadora, por ejemplo, el lavaplatos, los electrodomésticos, etc. Por no hablar de los adelantos en los hospitales en cuanto a operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero yo, este canal no va de todo esto, de supervivencia, va de ser humanitas que nos ayuda a sobrevivir, eso es. Y quiero inspirarme en lo que dice la Biblia, no me acuerdo ahora en qué parte, pero la Biblia dice así: nada hay nuevo bajo el sol, todo lo que ha sido es y será. Es decir, que la historia son ciclos, la economía son ciclos, las sociedades son ciclos, y hay ciclos de nacimiento, plenitud y decadencia. Ya está, no hay más. Y si alguien me pregunta cómo prepararnos para lo que viene no lo sabemos. Lo mejor es hacerle frente a los problemas y necesidades de hoy. Los que podamos resolver por ser unos manitas, magnífico. Los que no, pues no. Los problemas y necesidades de hoy nos sirven de señales. ¿Y qué más nos sirve de señales? Es bueno además saber en qué panorama estamos geopolíticamente. Yo os recomiendo un canal muy bueno, el canal del Coronel, que lo sigo porque quiero saber en el mundo donde vivo y a dónde va. Otra cosa que he visto en YouTube, que la gente anda obsesionada por las fechas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá aquello? ¿Cuándo es el momento de dejar la ciudad? ¿Cuándo es el momento? No. Las fechas nunca las vamos a saber exactamente. Lo que sí vamos a saber son las señales. Ahí vuelvo a la Biblia para poner un ejemplo. En el Nuevo Testamento se dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entended que se aproxima su desolación. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Luego, la señal era cuando Jerusalén estaba rodeada de ejércitos. Los primeros cristianos sabían esto y hasta que no vieron las señales nadie abandonó Jerusalén, no tenía sentido. Cuando ocurrió la señal, cuando los romanos rodearon Jerusalén, fue el momento de abandonar las ciudades. Bueno, mi canal no va de esto, voy a ir finalizando y vamos a conectar ya con lo propio y específico de este canal. Una de las cosas que tenemos que conservar es nuestra salud. Para conservar nuestra salud hace falta una alimentación sana y equilibrada. Una alimentación sana significa consumir preferentemente productos frescos, huir de los alimentos ultraelaborados, y los que vivimos en los pueblos tendremos que ir sabiendo ya cómo cultivar un huerto, cómo cultivar frutales. Y aquí ya conecto con un vídeo que tenía sobre injertos, que este año ya se han desarrollado y son unas varas importantes, así que en el próximo vídeo nos iremos allí donde los frutales y veremos la evolución de los injertos. Os pido que os suscribáis a este canal si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado este vídeo para recibir las notificaciones de vídeos sucesivos.